En Colombia quedó desatada una profunda controversia política y económica por el reajuste del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para el 2026. En pleno año electoral, Petro fijó un incremento de 23%, una tasa de aumento inusualmente alta en Colombia, con lo cual el salario básico ascendió a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, equivalentes a unos $540. Ese porcentaje del 23% será aplicado a los trabajadores que ganen un salario mínimo en un mercado laboral con altos niveles de informalidad. También aplicará a los servidores públicos, incluidos los congresistas que ganan uno de los sueldos más altos del Estado en Colombia, alrededor de 50 millones de pesos, es decir, unos $13.400 mensuales. Con esa cifra del 23% también serán incrementadas las tarifas de los servicios y del transporte público. Petro decidió el reajuste salarial del 23% en Colombia para el próximo año, invocando el concepto de salario mínimo vital, contemplado en la Constitución colombiana y, según él, también en la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII a finales del siglo XIX. Los gremios económicos y empresarios en Colombia recibieron la decisión unilateral del gobierno con preocupación. Advierten un posible impacto adverso sobre el empleo y sobre la inflación. Es el más alto incremento salarial en lo corrido del siglo XXI en Colombia, y Petro sostiene que un mayor poder adquisitivo puede conducir a mayores beneficios para la economía. Eso nos provoca un aguacero de críticas de los que más ganan en el país. Van a decir que eso va a generar desempleo. Hasta ahora todas las curvas que tenemos de estadísticas demuestran que cuando más se alza el salario mínimo, menos desempleo hay. Van a decir que los empresarios no van a poder sostenerse y van a quebrar porque les toca pagarle más a los trabajadores. Para hablar justamente de este tema que está marcando fuertemente la agenda en Colombia, saludamos vía Zoom a María Elena Ospina, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Bienvenida al informativo de NTN 24. Gracias por estar aquí. María Elena, ¿cómo reciben ustedes desde ACOPI el anuncio del presidente Petro del aumento del salario mínimo de un 23% para el año 2026? Nosotros estábamos esperando si el salario por decreto, después de que no hubo concertación en la mesa, pero de 2 dígitos o 11, 12%, pero jamás una cifra tan descabellada como el 23%. Realmente esto nos va a afectar mucho más el sector que nosotros representamos, que es la micro, pequeña y mediana empresa del país, que representa el 99.7% del tejido empresarial y que genera más del 80% del empleo formal. Profundicemos en eso, con el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas que usted representa y que son generadoras de empleo sin lugar a dudas. ¿Usted cree que vendrán dificultades para su sector a raíz de la decisión del gobierno colombiano en el 2026? Claro que sí, porque suben los costos laborales y estamos haciendo cuentas de que por cada empleado el aumento es aproximadamente del 30% en costos laborales por cada empleado. Entonces, ¿eso qué significa? Que sube la productividad, suben los costos de producción, y a la vez esto se refleja en los precios tanto de los productos como de los servicios. Entonces, a la final, realmente la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los colombianos no es que vaya a ser muy relevante como lo está diciendo el presidente, que realmente es un incremento irresponsable además, y nosotros lo vemos, no, es un incremento no técnico, político, porque lo técnico lo tratamos en la mesa y no tuvimos eco los empresarios realmente en nuestras propuestas. Entonces, ahí sí tenemos una situación grave, y grave es que se viene un tema de informalidad grandísimo, se abre más esa brecha de informalidad en el país. El empresario tiene que buscar otras alternativas para no cerrar las empresas, aunque muchas con este incremento
van a la informalidad, o sea que se acaban las empresas formales realmente, más la microempresa que es la más afectada. Preocupante situación. María Elena Ospina, presidente de ACOPI. El presidente Petro ha dicho que con un aumento del 23% del salario mínimo, al contrario de lo que usted está expresando, cree que habrá mayor capacidad de empleo. ¿Está equivocado Gustavo Petro en esa exposición de argumentos económicos? Claro que sí, eso lo veremos en el futuro próximo. En estos primeros 3 meses vamos a ver el efecto de no solamente del incremento del salario mínimo, sino del decreto de emergencia económica, de la puesta en marcha de la implementación de la jornada laboral, de los recargos nocturnos. Todo esto va sumando a los costos laborales de las MIPYME. Entonces, realmente en las MIPYME la mayoría de los costos son costos laborales. Entonces ahí sí vamos a tener una situación muy difícil para las MIPYME. María Elena, ¿este decreto puede ser demandable? ¿La Corte Constitucional podría tumbarlo? ¿Podría esperar, si ustedes anticipan, alguna acción jurídica de parte de alguna entidad o alguien en particular? Eso se podría dar, pero en este momento como está la situación, sabiendo que es un tema político, este es un incremento político, entonces sería muy peligroso, realmente muy peligroso en un año electoral como el que tenemos en el 2026. Pensamos que la Corte podría pronunciarse, pero no lo creemos como conveniente por la situación que tenemos. Lo que pasa es que eso también nos coloca en una situación muy difícil. Como les digo, la inflación va a subir, las tasas de interés van a subir, todos los costos de productos y servicios suben a la par que sube el salario mínimo. Entonces, realmente la capacidad de los colombianos no va a ser como se espera o como lo dice el presidente. Realmente es muy complicado el panorama que tenemos al 2026 para las MIPYMES y también para los empleados, porque es que míreme, solamente 2.400.000 personas ganan el salario mínimo. Más de 11 millones de personas ganan menos del salario mínimo y más de 10 millones de personas ganan un poquito más del salario mínimo. A este tejido nunca lo va a favorecer el salario mínimo. Antes se van a aumentar sus costos en salud, en pensión, los que pagan pensión particular, en los contratistas, en los mismos pensionados. Entonces, ese es el panorama que tenemos hoy con el aumento del 3% del salario mínimo. Agradecemos a María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Gracias por estar aquí con nosotros en el informativo. Mientras los sindicatos en Colombia respaldan la decisión del presidente Petro de aumentar en un 23% el salario mínimo, las asociaciones empresariales expresaron su preocupación. Advirtieron que el incremento no tiene sustento técnico y lo calificaron como una decisión populista que pone en riesgo la estabilidad laboral y fiscal de Colombia. Está imitando totalmente lo que hizo Chávez cuando subió el salario mínimo entre el 20 y el 30%. Y ya sabemos las consecuencias de Venezuela: hambre, pobreza. Los costos de esta medida no solamente tienen que ver con los efectos negativos a nivel macro, sino también los efectos fiscales directos para el propio gobierno. El impacto de un aumento de 18% en términos reales del salario mínimo sube también, por supuesto, en 18% real las pensiones que sufraga el gobierno nacional a través del presupuesto. Y a mí como comerciante me suben un producto, o tengo que despedir personal o tengo que aumentar ese precio al consumidor final. Tocaría despedir 2, 3 empleadas, trabajar con menos personas porque realmente no se aguantan. El impacto indirecto que afectando a nuestros proveedores también es no solo el aumento del salario mínimo, sino el aumento de los insumos que vamos a tener de ahí para atrás en toda la cadena de producción.
Por su parte, Asocapitales advirtió que el incremento del salario mínimo del 23% también se verá reflejado en el aumento directo del pasaje en los sistemas de transporte público. Hoy Asocapitales prevé que la mayoría de los sistemas de transporte masivo se encontraba estipulado un aumento del 11%, pero con este incremento, ese aumento no va a ser solo el 11%, sino que consideramos que va a haber un aproximado de 200 pesos adicionales. También hay fuertes reacciones en el sector político que ha rechazado el decreto. En una serie de publicaciones en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor al gobierno de Petro, anunció que mañana se pronunciará de fondo sobre el efecto de este elevado incremento salarial en Colombia. Uribe anticipó los siguientes mensajes. Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida. Fue lo que publicaba en Instagram en esta historia. También dijo que hay ladrones impunes que no han creado un empleo, pero en el poder lo destruyen. Agregó que con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez. Y para seguir con reacciones frente a este tema que sigue marcando fuertemente la agenda colombiana, saludamos a Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Además, es abogado especialista en Derecho Público y magíster en Análisis Político y Electoral. Gracias por estar aquí con nosotros en el informativo, concejal. En primer lugar, ¿cuál es su reacción frente a este incremento del 23% del salario mínimo colombiano para el año 2026? Hola, un saludo para ti y para todos los que nos ven a través de NTN. Mira, yo creo que es un hecho y un acto de tamaña irresponsabilidad que tiene un único objetivo. Aquí la gente no puede caer en engaños y aquí lo que está tratando de hacer el presidente es entrar en la contienda electoral poniendo sobre la mesa un aumento de un 23% que le han tratado de vender a la gente como la gran solución a sus problemas, pero que va a traer de fondo una gran crisis para todas aquellas personas que no ganan un salario mínimo. Que si recordemos, hay más de 13 millones de colombianos, que es la gran realidad laboral en el país, que están en la informalidad y que no se van a ver beneficiados, sino que se van a ver, por el contrario, afectados porque este 23% es una barrera de entrada de estos más de 13 millones de personas a la formalidad. Segundo lugar, yo creo que el gobierno está apostando en un tema electoral, ya lo venía haciendo con este tema, lo venía haciendo con lo que llaman ellos bono pensional para las personas de la tercera edad, que es un programa que ya existe y que pudieron obviamente hacer y beneficiarlos y financiarlo con el presupuesto, a pesar de que habían dicho que necesitaban con la reforma pensional. Y tercero, que esto es muy importante, el gobierno agrava su propia crisis fiscal. Es decir, el aumento y lo que se está calculando hoy es que este aumento del 23% pues va a generar un aumento de muchos salarios y sobre todo las pensiones que sufraga el gobierno de alrededor de unos 9 billones de pesos. En un estado con un hueco fiscal, un déficit fiscal altísimo como el que nos encontramos, pues esos 9 billones también hacen que el gobierno vaya a tener una caja absolutamente inexistente y nos lleve directamente a la quiebra del estado, que es lo que está entregando hoy el señor Petro. Así que esto es una ilusión. Yo sé que muchas personas contentas, que son exactamente unas 3 millones de personas en el país, pero esa no es la realidad del país. La realidad del país es que hoy los informales se quedaron sin una oportunidad para poder crecer y pasar al siguiente paso. Concejal, ¿se trata entonces de un anuncio electoralista? ¿Qué tantos réditos le podría traer al petrismo este aumento desmedido del salario mínimo si estamos hablando de un gobierno que está raspando la olla con el decreto de emergencia económica, con este decreto del salario mínimo, con una situación que se podría prever más dramática en términos de inflación? ¿Esto no le podría terminar cobrando de aquí a las elecciones de mayo o junio? Claro, pero lo que está tratando de hacer el gobierno en estos momentos es jugar a la inmediatez. Es decir, en estos momentos van a tener más de 3 millones de ciudadanos que inmediatamente van a sentir un alza en sus bolsillos a partir del 1 de enero del próximo año. Inmediatamente esto se va a trasladar a febrero, marzo, 8 de marzo ya son las elecciones y ya habrán 3 millones de ciudadanos que lograrán tener como tal un impacto en su bolsillo, que lograrán tener un cambio respecto de su ingreso, pero los efectos van a ser posteriores, los efectos del desempleo, los efectos de la tasa de interés, los efectos de la inflación, y el gobierno está jugando el todo por el todo para ganar unas elecciones y después mirar cómo hacen. Pero lo peor
también el gobierno está jugando a otra cosa, y es que si llega a perder las elecciones, le va a entregar al próximo gobierno, que puede ser el de la oposición, en el que nosotros representaríamos, un país absolutamente desarticulado, con déficit fiscal, con crisis fiscal, pero sobre todo unas empresas raquíticas con un alto costo laboral. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar y salir a decir literalmente que lo que se necesita aquí, ya que las empresas tienen que asumir un alto costo laboral derivado tanto de la reforma como de la alza del salario mínimo, es una reducción histórica a nivel de tributos. Y la reducción histórica a nivel de tributos del próximo gobierno tiene que inmediatamente venir acompañado de una reducción estatal en la burocracia, el derroche y el gasto que se está haciendo hasta este momento. Concejal Daniel Briceño, hay quienes aseguran que en su momento el expresidente Hugo Chávez en Venezuela hizo o tomó decisiones similares a las que hoy en día está tomando el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Está de acuerdo usted con esa tesis que han dicho algunos en los últimos minutos? A mí no me queda ninguna duda de esto. Digamos, en su momento Chávez también lo hizo como una estrategia de carácter político electoral. Y esto es lo que está tratando de calcar el señor Petro aquí. Si ustedes revisan las solicitudes de las centrales obreras, de los sindicatos, que normalmente son bien altas, que normalmente apuestan duro dentro de las mesas de concertación del salario mínimo, eran del 16%. Y el señor Petro lo termina subiendo al 23%. Los sindicatos ni siquiera se esperaban un alza de este tipo, porque incluso las centrales obreras saben que aquí hay unos límites económicos y financieros y que aquí hay unas variables macroeconómicas que no se pueden tocar, las cuales el presidente terminó transgrediendo el día de ayer para dar un mensaje de carácter político. A mí no me cabe duda que el presidente esté jugando con la economía a tal punto como lo hizo Chávez en su momento en Venezuela, con tal de ganar unos réditos y asegurar unas personas de cara a las elecciones del año 2026. Pero los efectos van a ser a mediano plazo y lo vamos a ver. Y en el momento yo se los puedo asegurar que las consecuencias se den, inmediatamente el gobierno nos va a estar culpando a la oposición, va a estar culpando a las empresas, va a estar diciendo que es que las empresas son esclavistas, todo el mismo discurso que aplicó Chávez en su momento, y a mí no me queda ninguna duda de que este es el mismo relato y es el mismo fenómeno. Pareciera que Gustavo Petro está lanzando aquí entonces una moneda, y si cae Sello gana él, y si cae el otro lado entonces también gana, porque va a cobrar por ambos lados. Es decir, si genera una pelea, por ejemplo, si la Corte Constitucional termina tumbándole ese decreto, porque es un decreto demandable según la legislación colombiana, si además el Banco de la República, un ente independiente en Colombia con el que ha sostenido fuertes diferencias, le lleva a la contraria, aumentando las tasas de interés como muchos economistas anticipan, entonces ahí estaría creando nuevos enemigos y tratando de culpar a estas otras partes, diciendo o tratándose de escudar. Claro, recuerden el modus operandi del gobierno Petro. Lanzan propuestas populistas inalcanzables, propuestas populistas que generan impactos económicos supremamente fuertes, que muchas veces políticas que ellos ni siquiera pueden ejecutar, pero después cuando la ley, cuando las instituciones funcionan y terminan tumbando, como el caso de la reforma tributaria del señor Ocampo el primer año de gobierno, pues inmediatamente ellos dicen que es que los persiguen y no los dejan gobernar. Pero ojo a esto, ellos entienden que este decreto se puede caer en los estrados judiciales, y eso lo hacen de adrede porque saben que tienen de por medio el discurso de la constituyente. Entonces, ellos suben de forma irresponsable el salario, y si las instituciones actúan de tal forma, aplicando la ley, ellos van a salir a decir que por eso se necesita una constituyente, que por eso necesitan mermarle el poder al Banco de la República, que por eso necesitan mermarle el poder a la Corte. Esa es la narrativa. Todo va dirigido hacia la constituyente para los próximos años. Concejal, en esta entrevista usted también ha mencionado algo muy importante, y es en la medida en que el sector de oposición a Petro gane las elecciones el otro año, ¿han pensado ustedes cómo recibir este embate económico que deja el saliente gobierno? Mira, va a ser muy complicado porque nos dejan un país descuadernado, un país inseguro, un país con la multiplicación de los grupos armados ilegales, inundado en coca, un país literalmente entregado al narcotráfico, un país con déficit fiscal, con niveles de endeudamiento históricos, pero sobre todo
con un alto nivel laboral en sus costos. Nosotros somos conscientes que los costos y los beneficios laborales ya no se pueden echar para atrás a no ser que la Corte los tumbe, porque los derechos laborales no se pueden echar para atrás, no se pueden ver de forma regresiva. Entonces, lo que nosotros sabemos y entendemos es que el impacto del próximo gobierno debe ser un impacto que genere incentivos en favor de las empresas. Es decir, si se aumentó de forma histórica el salario en el país, así sea de forma irresponsable como se hizo ayer, pues el próximo gobierno debe llegar a generar una reducción de impuestos de forma histórica, hacer un acuerdo con el sector empresarial, pero sobre todo una reducción y un recorte burocrático inmenso. Si ellos suben el salario de forma histórica, hay que recortar la burocracia de forma histórica para poder compensar. Era el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Partido Centro Democrático, además abogado especialista en Derecho Público. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, que Dios los bendiga. Diferentes gremios se pronunciaron sobre la decisión del gobierno de Gustavo Petro. Coinciden en que será grande el impacto para las microempresas. Creemos que este acto irresponsable que ha cometido el gobierno nacional de subir desorbitadamente el salario mínimo en Colombia sin antecedentes, muchas veces más que la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía, pero para los propios colombianos, empezando por los trabajadores que hoy gozan de puestos de trabajo, que se van a ver amenazados por los altos costos de esos empleos y seguramente muchas nóminas se van a reducir. Así es absolutamente inviable poder mantener las unidades económicas que, hay que decirlo, que son las empresas las que generan empleo. Por eso este aumento del salario mínimo lamentablemente será pan para hoy, hambre para mañana. Pierde, sin lugar a dudas, el 55% de los ocupados que se encuentran en la informalidad. El 11.3 millones de personas que hoy no ganan el salario mínimo, estos tampoco se van a beneficiar. Las finanzas públicas, que van a ver un sobrecosto dado por la toma de esta decisión. Es que son varias las voces que califican de desproporcionado e injustificado el aumento salarial del próximo año en Colombia. Advierten que podría aumentar la informalidad, la pérdida de empleos y, como si fuera poco, se viene el alza en algunos servicios y productos de la canasta básica familiar y el transporte público, entre otros. El aumento del salario mínimo va a afectar los precios de varios de los productos de la canasta familiar. De acuerdo con Asocapitales, el transporte público va a subir por lo menos 200 pesos por encima de lo que se tenía previsto. Hoy Asocapitales prevé que la mayoría de los sistemas de transporte masivo se encontraba estipulado un aumento del 11%, pero con este incremento, ese aumento no va a ser solo el 11%, sino que consideramos que va a haber un aproximado de 200 pesos adicionales. Se espera también que los precios de los alimentos y de los restaurantes incrementen debido a las subidas de los costos de producción y de transporte. De la operación de un restaurante no vemos cómo un solo establecimiento pueda mantener la nómina actual. Es decir, por lo menos se va a suprimir un cargo en cada restaurante de Colombia. Se va a generar enorme inflación, porque los costos de elaboración de productos y obviamente de prestación de servicios van a aumentar por cuenta de este incremento en el salario. Por supuesto, esta inflación va a generar que ese poder adquisitivo ganado por los trabajadores se pierda de manera muy pronta para el mes de enero, febrero. Dentro de los elementos que están indexados directamente al salario mínimo, o sea que subirán por lo menos 23% a partir del 1 de enero del próximo año, se encuentran los copagos a salud, las multas de tránsito, los servicios notariales, los aportes a la seguridad social de personas independientes, algunas cuotas de administración, entre otros. La medida del presidente Gustavo Petro, según los expertos, recuerda las acciones del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez, quien en 2 ocasiones de su gobierno anunció un incremento salarial de más del 30%. Una acción que en aquel entonces fue calificada como populista por sus detractores y que, de acuerdo con los economistas, tuvo un impacto negativo en el bolsillo de los venezolanos. Decreto su incremento en un 30%. En 2008, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció un aumento del salario mínimo en 30%.
El equipo económico de su gobierno había asegurado que este profundo incremento con el que buscó beneficiar a los trabajadores no afectaría el crecimiento económico y que tampoco influiría en la inflación. Y a pesar del aumento del salario mínimo en bolívares fuertes 799,23, este apenas cubría el 49,3% de la canasta alimentaria, mostrando una pérdida del poder adquisitivo real. Y la inflación cerró en un 30,9%, la mayor del continente según cifras del Banco Central de Venezuela. En 2012, Chávez anunció otro incremento del salario mínimo de más del 30%. Que en total va a ser de 32,25%. Ese año la inflación cerró en 39,6%. En 2014, Nicolás Maduro, su heredero político, repitió la medida. Del 30%. Ese 2014, Venezuela cerró con una inflación anual del 68,5%. 3 años después, llegó una mega hiperinflación jamás vista. 2018, 130,060%. 2019, 9.585,5%. 2020, 2.968,8%. 2021, 686,4%. 2022, 234,1%. El Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación acumulada este año cierra en 269,9%.